Buenas noches, mi nombre es Dixon Díaz. Voy a hablar de las nociones básicas del derecho civil. El derecho civil es una de las ramas del derecho, ¿verdad? Encargada de regular las relaciones más comunes y cotidianas en la vida de las personas. Esta regulación puede tener carácter privado como puede tener carácter público, pero siempre teniendo un carácter jurídico basado en un conjunto de normas jurídicas calzadas o normativas principales que las determina el Código Civil. El Código Civil es un conjunto de artículos primordiales y principales para la regulación, ¿verdad?, de la vida de las personas. El Código Civil forma parte del derecho porque el derecho civil es mucho más amplio que el Código Civil, perdón. Y no solamente le abarca la doctrina, a la doctrina de la jurisprudencia. El Código Civil es más amplio ya que tiene otras leyes, ¿verdad?, como es la venta de reserva de dominio y la ley de propiedad horizontal, que no están contempladas en lo que es el Código Civil. El Código Civil básicamente se basa en normas o artículos, ¿verdad?, que serían la base principal de lo que viene a ser el derecho civil. Por ejemplo, el Código Civil, en 14 artículos, artículo número 2, por citar uno de los artículos, nos dice que la ignorancia de la ley no excusa el cumplimiento de la misma. ¿Qué nos quiere decir esto? El hecho de que tú no conozcas la ley no te da la prioridad o la salvedad de que la puedas infringir. Siempre tienes que estar basándote en la normativa o en las leyes. Otra de las que podemos decir o citar el artículo 5, la renuncia de las leyes en general no surge de efecto. Tú no puedes decir yo renuncio a tal ley del Código Civil o renuncio a tal ley del derecho penal o del derecho laboral, porque no te va a surgir efecto, porque son normativas basando en cada estado o en cada país, por decirlo de esta manera, ¿verdad? También podemos hablar que el derecho civil se clasifica en un objetivo y un subjetivo, ¿verdad? Cuando hablamos de objetivo y subjetivo, nos relaciona, un sustantivo y un derecho adjetivo. El derecho sustantivo, ¿verdad?, son esos derechos que te declaran como la mayoría de edad, los derechos de acreedor, las obligaciones del deudor, ¿verdad? Y el derecho adjetivo son aquellos derechos, ¿verdad?, que adquirimos bajo las instituciones públicas que rigen nuestra nación, por ejemplo, como el seguro social. Tenemos un derecho al seguro social, tenemos un derecho a la salud, tenemos un derecho a la educación, un derecho al voto, un derecho a la autoría, un derecho a la justicia, un derecho a la libertad de expresión. Eso van enmarcados o van agrupados en lo que es el derecho adjetivo. El derecho sustantivo son esos derechos de cuando nacemos, ¿verdad?, a cumplir la mayoría de edad, a tener el derecho a creer cosas, a adquirir, el derecho a obligaciones como deudor, cuando utilizamos crédito, ¿verdad? Y son esa serie de artículos que nos gradúan, ¿verdad?, o nos encaminan en lo que es en el derecho civil, ¿verdad? Tenemos muchas ramas del derecho civil, como son el derecho comercial, derecho laboral, derecho agrario, derecho minero, que son derivados y, como lo dice cada quien, se determina básicamente en el nombre. Por ejemplo, el derecho comercial se debe al comercio, el derecho laboral pegado con el otro derecho, más el derecho agrario que se parte de la parte agraria. Bueno, esa es toda mi exposición que voy a dar. Hoy la hago desde San Felipe, estado Yaracuy. Muchas gracias. Espero en la próxima corregir los errores, y es bastante difícil exponer así, pero bueno, hay que intentar todo. Gracias.